Buen día con todos y con todas. Buenos días, ¿cómo están? Esperemos que se acaben de conectar. Ya están 17. Esperemos un minutito y ya empezamos. Listo. Iniciemos. A ver, como les había dicho el día de ayer, anteayer, hemos ya abordado en realidad todo, digamos, la parte teórica de la materia. Hoy día vamos a profundizar un poco más sobre el tema de la dispersión, para que todos tengan más claro esta cuestión y para ver cómo vamos a aplicar. ¿Sí? Para eso vamos a ver igual algunos conceptos fundamentales que son de precisión, exactitud y la dispersión como tal y cómo esto se relaciona, que nos van a permitir. Déjenme ver. Sí, ya. Hoy día, como les estaba diciendo hace un ratito, vamos a ver algunos conceptos que nos van a permitir de alguna manera aclarar el tema de la dispersión. Antes de eso, preguntarles si me escuchan claro, si se ve la pantalla también. Sí, Sí, dice. Dígame. Sí. sí. Sí, ya. Entonces, empecemos. Vamos a ver primero la cuestión de la precisión. En sus palabras, antes de que lean, ¿qué es la precisión? ¿O qué creen que es precisión? ¿O qué es preciso? Un punto exacto y Un punto exacto. Ya vamos a ver que hay una diferencia entre precisión y exactitud. Se relacionan, pero no son iguales. ¿Sí? Ya, a ver, vamos viendo. Entonces, de acuerdo a algunas definiciones que recolecté aquí, nos dicen que la precisión es el grado de coincidencia que existe entre resultados independientes de una medición. Es decir, cuántas veces o qué tanto coinciden estos datos o qué tan cercanos están entre ellos. Si hablamos de otra manera, los datos que yo obtuve de una medida o de una recolección de datos que estoy realizando para un estudio. ¿Sí? Eh, por lo general, esta precisión se le expresa también en términos numéricos, ¿sí?
Y claro, es una de las cuestiones o es algo que se relaciona directamente con las medidas de dispersión, ya que va a tener que ver con esto. Porque si yo digo es qué tan cercanos están los datos, que sería la precisión, qué tan cercanos entre ellos están los datos, claro, estoy hablando de qué tan dispersos o no dispersos se encuentran los datos recolectados o los datos de una, no sé, de una medición en un laboratorio, dependiendo. ¿Ya? Eh, una de las medidas que están como más enfocadas en el tema de la dispersión es lo que decía aquí, o podemos ver aquí, es la desviación típica o también la varianza. Estas dos medidas van a estar muy relacionadas con la dispersión porque son las que van relacionando los datos de alguna manera con la media. Y eso me va a permitir determinar si están cercanos o están alejados entre ellos estos datos. ¿Sí? Por lo tanto, si existe una menor distancia entre la distribución de cada uno de los resultados, lo que quiere decir es que hay una mayor precisión. Si es que la distancia es menor, es decir, si, por ejemplo, el valor de la desviación típica o el valor de la varianza son menores o son bajos, me quiere decir que la precisión entre mis datos es mayor. Por otro lado está este otro término, ustedes pueden ver ahí, que es la exactitud. En cambio, la exactitud viene a ser el grado de concordancia entre el resultado de una medición y un valor verdadero del mesurando. En otras palabras, porque está muy complejo. ¿Ya? Viene a ser la concordancia que existe o qué tan cercanos están los datos con respecto a un valor representativo de la serie de datos. Es decir, qué tan cercanos están, por ejemplo, los valores de la media aritmética o qué tan cercanos están de la mediana. ¿Sí? Porque la mediana, por ejemplo, es un valor que nos indica el punto central de las mediciones. Por lo tanto, la exactitud va a ser qué tan cerca están estos datos de esta mediana de alguna manera. Si son más exactos, entre más cerca estén de la mediana, y son menos exactos, entre más lejos estén de la mediana. Lo que no ocurre con la precisión, porque la precisión incluso puede ser que los datos estén cerca entre sí, pero lejos de la mediana. Sí, y sin embargo siguen siendo precisos porque están muy cercanos entre ellos, aunque estén lejos de la mediana. En cambio, en la exactitud necesariamente tiene que haber un patrón de comparación, que sería una medida de centralización, por ejemplo, y entre más cerca estén de esta, van a ser más exactos. Por otro lado, también algunos autores dicen que esta exactitud se la obtiene de la suma de la veracidad con la precisión, es decir, voy a sumar veracidad más precisión y voy a tener la exactitud que tienen mis datos dentro de una serie de datos. Y ahí por otro lado apareció un término nuevo que es la veracidad. Esta veracidad se la define como el grado de coincidencia entre el valor medio obtenido de una serie de datos y el valor aceptado como referencia. Es decir, por ejemplo, va a ser en qué grado coinciden los datos en qué grado coinciden los datos que yo tengo con la media aritmética, por ejemplo, o en qué grado coinciden los datos con la mediana, o en qué grado coinciden estos datos con la moda, ¿sí? Y usualmente esta veracidad se la expresa como el sesgo. Ahora este sesgo lo vamos a ver más adelante en las curvas de distribución de frecuencias, ¿sí? Viene a ser una diferencia entre el valor medio o entre la media, mediana o la moda, en cualquiera de los que esté usando para mi estudio, y un valor que esté aceptado como referencia. Ahora estos valores aceptados como referencia muchas veces son los valores estandarizados. Generalmente esto se utiliza en control de calidad. Hay unos valores estándar que se manejan a nivel mundial. De ahí el valor medio de sus datos viene a ser el que usted saque de los resultados que haya obtenido y viene a ser como esta veracidad viene a ser la comparación entre un estándar que puede ser dentro del control de calidad un estándar internacional se me ocurre y la media de los datos que yo saqué de mi muestra, ¿sí?
Ahora, un poco para ir viendo un poco la diferencia. Aquí están igual unas gráficamente. Denme un segundito. Tengo que hacer algo y ya regreso. Un segundo. Listo. Disculpe, tenía que hacer algo rapidito nada más. Ya. Entonces ahorita igual vamos a ver un poco como cuándo es preciso y cuándo es exacto. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña gráfica, que es como más ilustrativa, que nos permite ver, en este caso, cuando unos datos no tienen ni precisión ni exactitud. Es decir, si ustedes se fijan en las bolitas azules vienen a representar los datos. Este punto de aquí, tomatito, sería la media o el punto medio de mi dispersión de los datos. Si es que yo tengo muy separados primero los datos de la media, como ustedes ven, no hay muy separados de la media. Y además de eso, estos datos están muy separados entre sí, si ves, están por todos lados. Se puede decir que en este caso no hay ni siquiera precisión y peor exactitud, porque no hay ni cercanía entre los datos, ni los datos están cerca de la mediana o del centro. Sí, por lo tanto, ahí se puede decir, o de alguna manera para ilustrarlo, se puede decir que no hay ni exactitud ni precisión. Ahora puede darse otro caso, que haya datos que tengan precisión, pero no exactitud. Es decir, lo que veíamos hace un rato, son precisos entre más cerca estén entre ellos, ¿sí? Y son exactos entre más cerca estén de la media. En este caso, podemos decir que sí son precisos, porque como ustedes ven, todos están acumulados en este espacio. Por lo tanto, hay precisión porque están cerca de entre ellos. Sin embargo, todos se encuentran alejados de la media, por lo tanto, no hay exactitud, porque el valor representativo de mi serie de datos está lejos de la mayoría, o sea, del grupo de datos. De ahí puede darse otro caso, que haya datos que no tienen que no tienen precisión, pero son exactos. Es decir, entre ellos están totalmente alejados unos de otros, pero en cambio, con respecto a mi valor representativo, a mi valor medio, que puede ser la media aritmética, estos datos van a estar cercanos. Si nos fijamos aquí, si ven, están sumamente regados por todos lados los datos de alguna manera, por lo tanto no son precisos. Sin embargo, todos están cercanos a la media, aunque podrían estar más acá incluso. Si están cercanos a la media, por lo tanto puede decir que son más exactos que precisos. Y no sé si ahí se está entendiendo cómo funciona este tema de la precisión y la exactitud. Voy muy rápido, tal vez. O si está claro. Ya.
De ahí puede haber el otro caso que haya datos precisos y aparte de que sean precisos, sean exactos. ¿Qué quiere decir? Precisos quiere decir que estén muy cercanos entre ellos y exactos, en cambio, que estén cercanos a la media. Entonces, en el ejemplo que les acabo de poner aquí, déjenme ver, parece que en el chat escribieron algo, son los nombres. En el ejemplo que les acabo de poner aquí, allá. En el ejemplo que está puesto aquí, de esta manera, ustedes pueden fijarse y todos están cercanos a la media y por lo tanto están cercanos entre sí porque están justo dentro de este intervalo o dentro de este primer círculo. Mientras acá yo no tengo nada. Por lo tanto, en este caso se puede decir que los datos son precisos y además exactos, porque primero tienen un valor muy cercano a la media, están cerca de la media, y además de eso son muy cercanos entre sí, no hay mayor distancia y por lo tanto son precisos y exactos. Ahora, dentro de una serie de datos o dependiendo del tipo de evaluación o estudio que yo esté haciendo, claro que lo preferible es que los valores sean precisos y exactos de alguna manera. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de control de calidad es importante este tema de la precisión y exactitud, porque si los datos, digamos, de alguna manera no son precisos y no son exactos, lo que estoy obteniendo como producto es un producto muy heterogéneo. ¿Qué quiere decir heterogéneo? Que este producto va a haber unos muy buenos, otros malos, otros más o menos en calidad, otros regulares, otros pasables. Entonces, hay demasiada heterogeneidad en mi producto y por lo tanto no puedo garantizar la calidad de ese producto, porque a unos les va a llegar, claro, un producto muy bueno y a otros les va a llegar un producto muy malo por esa dispersión que hay de entre los datos. O puede ser, en cambio, el caso de que, claro, la medición que yo hice sea precisa y aparte lo más exacta posible, o sea, lo más cercano a la media. Entonces lo que me está diciendo es que mi producto es más homogéneo, es decir, que todos los productos que yo estoy expidiendo, que yo estoy vendiendo, van a ser con las características más acercadas entre todos, es decir, todos van a tener características similares y me permite decir que todos los productos de alguna manera que están llegando a mi cliente son iguales o son muy idénticos y eso ya está dando de alguna forma una imagen o o generando una reputación incluso de mi producto dentro del mercado, que no pasa en el caso de que sean como un producto súper heterogéneos, porque todos los productos son distintos, entonces capaz para unos es bueno, para otros es malo, para otros bueno, es regular, pero no hay una reputación exacta. Cabe usar también este término sobre el producto que yo estoy vendiendo. Entonces, este tipo de conceptos o incluso las medidas de dispersión que se relacionan con estos conceptos de precisión y exactitud son súper importantes en el tema de control de calidad. Puede ser control de calidad de productos, no sé, de una fábrica, control de calidad, no sé, de platos, en el caso de gastronomía, control de calidad, no sé, de sistemas operativos, en el caso de sistemas. No sé si tenemos compañeros de turismo este semestre, no me acuerdo. Puede ser control de calidad, no sé, de algún producto en general, ¿sí? Por lo general se utiliza dentro de eso estas medidas de dispersión para yo poder hablar de la fiabilidad o de la confiabilidad de mi producto, de la confiabilidad del servicio que estoy brindando o de la confiabilidad de los datos que estoy presentando para entender un fenómeno, sea social, económico, cultural, político. Entonces, estas medidas de dispersión me van a permitir de alguna manera eh, generar esta o establecer una fiabilidad de los estudios incluso que estoy haciendo. ¿Ya? Ahora, así como para hacer unas breves conclusiones con respecto a lo que acabamos de ver, nosotros podemos decir que la exactitud indica qué tan cerca se encuentran los datos de mi resultado correcto.
Y la precisión, en cambio, es qué tan consistentes son los resultados que obtuvimos con el método. Es decir, cuando hablo de consistentes es qué tan cercanos están entre ellos. Y eso va a dar una idea de consistencia de los datos. Por lo tanto, si hay una mayor precisión, mis datos son más consistentes. Es decir, incluso puedo evaluar y hablar de mi muestra. O sea, la muestra que yo tomé fue la más consistente posible. Sí, porque mis datos todos están más cercanos entre sí, por lo tanto, la decisión de la muestra también puede estar cuestionada por la precisión. Mientras que en la exactitud, al tomar un valor de referencia o comparar con un valor de referencia, me va a hablar si es correcto o qué tan correcto o qué tan incorrecto es ese dato que estoy manejando. Por otro lado, también las medidas de tendencia central, como vieron, se relacionan tanto las de dispersión con las de tendencia central. Nos van a indicar dónde se sitúa el dato dentro de una distribución de datos, ¿no es cierto? Por eso se llaman medidas de centralización o medidas de tendencia central y las otras son de posición. Sí, las de posición son los cuartiles, deciles y percentiles. Entonces, estas nos van a indicar dónde está ubicado mi dato, ¿sí? De alguna manera. ¿Ya? También podemos decir que las medidas de dispersión nos indican que si estos datos están próximos entre sí o no, es decir, o están dispersos. Por lo tanto, nos indican qué tan esparcidos o qué tan cercanos o alejados están los datos con respecto a una medida central o unos de otros. ¿Y dónde estaría eso? Ya. Por otro lado, también nos dice que las medidas de dispersión nos permiten apreciar la distancia que existe entre los datos a un valor central, que ya lo resumí hace un rato, y también identificar la concentración de los mismos en un sector de la distribución, es decir, ver si están concentrados, no sé, en un punto muy alejado, muy cercano a la media, o están concentrados más, no sé, con respecto a la moda, están más concentrados respecto al valor que más se repite, o están más concentrados respecto al valor que divide a la serie de datos en dos partes iguales, que sería la mediana, o están concentrados con respecto al valor representativo de mi serie de datos, que sería la media aritmética. Sí, yo puedo hacer esas estimaciones con estas medidas de dispersión. También estos permiten, como ya habíamos hablado hace un rato, evaluar la confiabilidad del valor de los datos, del dato central. Es decir, si yo tengo una dispersión muy pequeña con respecto a la media, yo voy a decir que, claro, este valor de la media o esta media aritmética es más confiable para yo tomar una decisión sobre un estudio o sobre no sé, sobre un producto, ¿sí? Porque no están tan separados los datos. Que no ocurre cuando están muy separados. En cambio, digamos que todos mis datos están muy separados de la media aritmética y estas medidas de dispersión me salieron muy elevadas. En este caso voy a decir que la confiabilidad de esta medida como una medida representativa, de la media aritmética como medida representativa, no es buena. Es decir, en este caso mi media aritmética está muy afectada por valores que tal vez se salieron de contexto, que a veces pasa dentro de mi serie de datos, y por lo tanto no puedo confiar en la media aritmética para tomar decisiones y tengo que buscar otra medida, que puede ser la mediana o la moda, dependiendo del estudio que esté realizando. Entonces, como vemos, las medidas de dispersión son de alguna manera muy útiles, ¿sí? Y como en resumen de lo que acabo de decir, se puede decir que en una dispersión pequeña se dice que los datos están dispersos o acumulados o cercanos respecto a su valor central, y por lo tanto el valor central es representativo, mientras que si la dispersión es grande, el valor central no es muy confiable, ¿sí? Cuando una distribución de datos tiene poca dispersión,
como hablaba hace un rato, va a tomar el nombre de distribución homogénea y cuando la dispersión es alta se va a llamar distribución heterogénea. Preguntas que tengan hasta ahí, No. ¿no? Si está claro, No dije. claro, porque esto es como mucha. Sí, está claro. Perfecto. Ahora vamos a ver igual un poquito, a ver las propiedades de la desviación media y también las propiedades que tendría la varianza y la desviación típica. Denme un segundito para subir un poquito más. Antes de que vean, antes de que lean, les voy a preguntar. ¿Qué era la desviación media? ¿Quién me dice? Es una comparación de cada uno de los datos con respecto a la media aritmética. Es una relación de cada uno de los datos con respecto a la media aritmética. Perfecto. ¿Y se calculaba cómo? ¿Quién me dice? Se calcula la sumatoria de los datos menos el valor de la media aritmética sobre el número de los datos. A ver. De nuevo, por favor, que no le entendí muy bien. Bueno, sería la sumatoria de los datos menos la media aritmética sobre el número total de datos. Ya. La sumatoria de cada uno de los datos que van restados de la media aritmética en valor absoluto. Es importante recordar que va en valor absoluto porque eso también le va a dar ciertas propiedades o ciertos incluso errores, ¿sí? Ya, perfecto. Ya nos ha dicho el compañero. Entonces aquí la desviación media o desviación promedio, es lo que nos decía el compañero, viene a ser una media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media aritmética. Las desviaciones no eran nada más que la resta entre mi dato y mi media aritmética, ¿no es cierto? Ya, y por lo tanto, esta desviación media o desviación promedio, que también se la conoce, ¿sí? Va a presentar como algunas propiedades. Si dentro de las propiedades que tiene esta medida, la primera sería que guarda las mismas dimensiones que las observaciones. Cuando hablo que guarda las mismas dimensiones, estoy hablando que va a tener las mismas unidades de las observaciones que yo hice. Si hablo de edades, va a estar en unidades de edades. Si hablo de, no sé, de centímetros, va a estar en centímetros. Si hablo de kilómetros, va a estar en kilómetros. Ya, por otro lado también dentro de las propiedades se cita que la suma de los valores absolutos es sencilla de calcular. Como ustedes vieron, es simplemente resto el dato menos la media aritmética y el valor absoluto es cambiarle o dejar todas en signo positivo. Entonces es una parte sencilla para su cálculo. Sin embargo, va a presentar un inconveniente debido a que desde el punto de vista geométrico, la distancia que induce la desviación media en el espacio de observaciones no es natural. Ahora, cuando nos dicen esto es que no nos permite definir ángulos específicos entre dos conjuntos de observaciones, es decir, hacer comparaciones incluso específicas entre dos conjuntos de observaciones. Esta no nos va a permitir, digamos, con mayor fiabilidad, ¿sí? Y por lo tanto, muchas veces es muy complejo trabajar con esta dentro de los estudios que realizamos, es decir, en las poblaciones que escojamos. Por lo general, es más confiable cuando se trabaja con muestras. ¿Ya? Por otro lado, otra propiedad, podríamos citarla, diciendo que cuanto mayor sea el valor de la desviación media, mayor es la dispersión de los datos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo dos series de datos y una serie de datos me sale
el valor de la desviación media 1.5 y la otra me sale la desviación media 0.5. Entonces, en el caso de la que me salió 1.5, hay mayor dispersión de mis datos que en el caso de la que me salió 0.5. Entonces, entre mayor sea la desviación media o su valor, mayor va a ser la dispersión que existe entre estos datos. Es decir, van a tener mayor separación entre ellos. Esta tampoco proporciona una relación matemática precisa, es decir, no está muy relacionada con el tema de qué tan cerca los datos están entre ellos. Y tampoco esta relación entre la magnitud y la posición de los datos, es decir, no es preciso esa relación que se genera a partir de esto. Por otro lado, la desviación media, al tomar valores absolutos, mide las observaciones sin mostrar si estas están por encima o por debajo de la media aritmética. Porque el momento en que las hace a todas, cuando pone valor absoluto, es que toma todas como positivas, no sabemos si los datos o estas desviaciones o la desviación media no me indica si estos están por encima de la media o están por debajo de la media. Entonces pueden estar por encima o por debajo. Esta no nos permite determinar eso. Y esa sería como de alguna manera también una desventaja que va a presentar la desviación media. Por otro lado, hemos visto también esta otra medida, bueno, estas otras dos medidas. Como vimos, la una depende de la otra, porque yo una vez que saco la varianza puedo sacarle la desviación estándar. Por lo tanto, están en el mismo, las puse ahí mismo. ¿Sí? La varianza se va a definir como la medida aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media. Como ustedes se acuerdan, en mi fórmula yo restaba mi dato menos la media aritmética y todo esto elevaba al cuadrado, y por eso que decimos que son los cuadrados de las desviaciones respecto a la media aritmética. Y de otra forma se puede decir esto como el promedio de las desviaciones de la media elevadas al cuadrado. Sí, estamos recordando un poco los conceptos. Y en cambio, la desviación estándar o la desviación típica, que también se la conoce así, es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de estas desviaciones elevadas al cuadrado, de alguna manera. Y en este caso, como ustedes ven, la una depende de la otra, las dos van a proporcionar una medida sobre el punto hasta el cual se pueden dispersar las observaciones alrededor de la media aritmética. A diferencia de la anterior, la desviación media no me decía si estaban o más adelante o más atrás de la media, eso no me dice. En cambio, esta sí va a dar una medida de si están o más adelante o más atrás que la media, mis datos. Esa es la diferencia de estas dos, o van a ser muy útiles para eso. ¿Sí? Y en ese sentido, estas van a presentar algunas propiedades. Vamos subiendo aquí, ya. Ya, por un lado, estas dos medidas lo que nos van a indicar es el grado en que los datos de una distribución están dispersos, o qué tan dispersos están mis datos. Es decir, qué tan alejados, qué tan separados de la media o entre sí se encuentran mis datos. Por lo tanto, se puede decir en este caso que a mayor medida o a mayor valor de mi varianza o de mi desviación estándar, va a ser mayor la dispersión. Igual que lo que vimos anteriormente en el ejemplo que les dije, si mi varianza o digamos mi desviación típica es de 0,8 de mis datos 1 y de mis datos de mi muestra 2 es de 3, vamos a ver que hay mayor dispersión en el que tiene mayor medida, en el de 3, por ejemplo, en los datos o en la muestra 2 va a haber mayor dispersión de mis datos. Por lo tanto, ahí también yo puedo determinar que va a ser menos confiable la media que saque de esos datos, o va a haber menos confiabilidad entre mis datos, ¿sí?
y de esa manera la dispersión va, o esta medida me va a ir de alguna forma dando luces para qué decisiones tomar con respecto a las muestras que tengo. Por otro lado, también la varianza es un número muy grande con respecto a las observaciones, por lo que es muy difícil trabajar con esto. Si ustedes se dieron cuenta, sale un valor grande, ¿sí? Y por eso es mejor utilizar más bien la desviación estándar, ya que al sacarle la raíz cuadrada sale un valor más pequeño, ¿ya? Por otro lado, como una igual ventaja de estas, nosotros sabemos que obtenemos al elevar al cuadrado, ¿no es cierto? Las, las desviaciones, ¿no es cierto? O se obtiene la varianza y después las dividimos por el número de datos. Entonces, esto permite que estas siempre se expresen en términos de los datos originales elevados al cuadrado y por lo tanto las unidades de medida que se obtienen no tienen un sentido lógico. Por ejemplo, si yo estoy utilizando años, como yo esta lo obtengo de elevar al cuadrado, hablando de la varianza, ¿no es cierto? Entonces me quedaría años al cuadrado. En este caso no tiene sentido lógico o no está dentro de nuestra realidad manejar años al cuadrado, por lo tanto se vuelve como una cuestión ilógica las unidades que ésta tuviere, por lo tanto, por lo general, para la varianza no se utiliza o se la deja sin medida, ¿sí? Porque no tienen mucha lógica. Aquí le pone ejemplo, por ejemplo, si se calcula la varianza de una distribución medidos en metros, segundos, dólares, se obtendrá una varianza. Ahora, en estos casos se obtendría metros cuadrados, segundos al cuadrado, lo lógico sería dólares al cuadrado, ¿no es cierto? Y por lo tanto, estas no van a tener un significado lógico con respecto a los datos originales. No puedo decir que estoy midiendo, no sé, los metros de carretera construidos en el mes de junio en diferentes provincias, ¿cierto? Entonces estoy hablando de metros en todo mi estudio y de repente digo, ah, sí, y con respecto a utilizando la varianza me salen metros cuadrados, ya no se relaciona, porque metros es una medida de longitud, mientras que metros cuadrados viene a ser una medida de área. Y no estoy calculando el área con la desviación, con la varianza, sino más bien estoy calculando un dato que me permita hablar de la fiabilidad o la dispersión de mis datos. Por lo tanto, ya no sería lógico si estoy trabajando en metros de longitud y después hablar de áreas si no he calculado las áreas como tal. Por lo tanto, para resolver o solucionar estas complicaciones que presenta la varianza, se halla la raíz cuadrada, que viene a ser justo esta desviación estándar. Entonces, la desviación estándar, al sacar la raíz cuadrada, incluso sacaría la raíz cuadrada de las unidades y podría yo volver a trabajar con mis datos en sus unidades originales. Y de esta manera yo ya podría generar resultados lógicos, ¿sí? Para yo establecer, no sé, conclusiones, recomendaciones o descripciones en sí sobre el estudio en específico que yo esté realizando. Entonces, por lo general, cuando se realizan estudios, etcétera, etcétera, lo que se va a utilizar más que la varianza es la desviación típica o desviación estándar. Este va a ser un valor o va a ser una medida muy utilizada en muchos estudios. Hay muchos autores que consideran que es como difícil describir exactamente qué es lo que mide la desviación estándar. Y para eso se han generado como algunos teoremas. Si en este caso se presenta el teorema de Chebyshev, este teorema de Chebyshev está establecido tanto para distribuciones homogéneas como para distribuciones heterogéneas, que es lo que vimos más arriba. Y este nos va a permitir de alguna manera establecer, ¿cómo sería la explicación? Nos permite establecer parámetros dentro de las observaciones que nosotros realizamos
para entender un fenómeno, porque lo que nos va a indicar son intervalos o nos va a generar intervalos para poder estos intervalos agregarlos a una